Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vivo de Alapco. Qué alegría ver a muchos de ustedes nuevamente, luego de todas estas actividades que hemos venido manteniendo a lo largo de los lunes y a lo largo de los videotips. Bienvenidos, hoy cuánta gente que está por aquí, amigos de toda Latinoamérica. Es una alegría para mí estar nuevamente coordinando y colaborando en temas tan interesantes como estamos teniendo en estas lives de Alapco, en la cual la verdad que nos enriquecen a todos y bueno, y es muy lindo compartir de esta forma, sin fronteras, algo que podemos estar haciendo semana a semana, con una cantidad de seguidores que la verdad que es un placer. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, en el cual vamos a hablar del uso de los procesos de aprendizaje en la sesión. La verdad que desde que me enteré de este tema me inquietó, me motivó y la verdad que me tiene, estoy como deseosa de poder, conectarnos con Julio Hernández Pineda, que es de México, es nuestro representante de Alapco en México, y yo creo que va a ser muy, muy interesante el tema que vamos a tratar hoy. Estamos esperando a que él se conecte. Muy bien. Vamos a esperar unos instantes para ver si se puede conectar y así podemos, compartir un tema novedoso, interesante y ver, cuál es a ver, muy bien, vamos a ver si podemos conectarlo aquí. Le voy a mandar la invitación. Muy bien. A ver si podemos unirnos a Julio. Muy Hola, bien. Hola, Julio, bienvenido. ¿qué tal? ¿Qué tal? Permítame, estoy tratando de acomodar aquí. Muy bien. Sí, a ver si puedes que te veamos un poco más. Sí, Y sí, sí, es lo que yo quiero también. Lo que pasa es que... bienvenido a estos vivos de Alapco. Ujú. Un Ok, placer. ya estoy. Bienvenido. Aquí estás, muy bien. Te vemos perfecto. Bueno, Esto... bienvenido aquí y te voy a presentar. Bueno, antes me voy a presentar yo, varios me conocen, yo soy Ileana Caputo de Uruguay, miembro de la directiva de Alapco, y ya les estuve diciendo a nuestros seguidores que es un tema que a mí realmente me interesa y me deja como muy curiosa, ¿no? ¿Cómo es el uso de procesos de aprendizaje en la sesión? Y bueno, antes de darte la palabra, Julio, voy a presentarte. Sí, Julio gracias. es licenciado en psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero, es máster en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual de Hidalgo. También les decía que son nuestro representante de ALAPCO en México. Es integrante del grupo de investigación ACOVEO, tiene certificación en TREC, en infantos juveniles por el Albert Ellis de Nueva York,
máster en terapias contextuales y de tercera generación. Tiene entrenamientos en terapias contextuales y un curso de especialización en terapias contextuales y de tercera generación. O sea, la verdad que tenemos un currículum excelente, muy amplio, desde la TCC estándar y clásica a todo lo que es ahora de las terapias contextuales, ¿no? Así que bueno, no ocupo más porque estamos todos deseosos de escucharte, Julio. Y bueno, y aquellos que nos siguen nos pueden ir haciendo preguntas y así después podemos utilizar un espacio para intercambiar. Bienvenido. Gracias, gracias. Sí, sí, no, de repente sí, el hecho de que digan eso del currículum me da un poquito de miedo, a ver si puedo, cumplir algunas expectativas, ¿no? De todas las personas que ven y si hay preguntas también espero poder contestarlas todas y si no voy a decir no sé, espero me valgan esa respuesta también, ¿no? Y Tenemos el bueno. derecho a decir no sé, ¿verdad? Claro, sí, sobre todo, no todo podría responder, ¿no? Casi siempre me hacen preguntas que respondo y luego digo, es que no puedo responder otra cosa, ¿no? Pero bien, sí, bueno, de entrada, pues yo también colaboro de repente en algunas páginas donde me toca hacer entrevistas, ¿no? Y yo ya veo que es más difícil estar de este lado, ¿no? Sí. Julio, nos gustaría saber, a mí por lo menos, y creo que a todos los que siguen, ¿qué son los procesos básicos de aprendizaje? Ok, ok, bueno. De entrada, los procesos de aprendizaje, vamos a tomar aquí como procesos en general, ¿no? O procesos psicológicos básicos a los que nos hemos referido casi todo el tiempo, ¿no? Estos procedimientos, o vamos a hablar como descripciones generales, analítico-funcionales, ¿sí? De la relación que establece la conducta, el comportamiento con el medio ambiente. Se entiende así porque también me comentaba la psicóloga Karen y la doctora Neufel que tendría yo que ponerlo así como en palabras de que todos lo entendamos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo. ¿Sí se entiende ahí? ¿Hasta ahí vamos Sí, bien? Descripciones generales muy bien. analítico-funcionales de la relación que establece el comportamiento con el medio en el que tiene lugar, ¿sí? Obviamente, qué es lo que sigue después del comportamiento, cuáles son las consecuencias que tiene en el lugar específico en el que se emite el comportamiento, y etcétera, etcétera. A eso nos vamos a referir como procesos de aprendizaje. Algo que me gustaría puntuar un poco aquí es que vamos a entender nosotros el aprendizaje de la manera que todos lo puedan entender o de la manera que todos lo entienden, como cambios en el comportamiento que son permanentes o relativamente duraderos, que se dan producto de variaciones en el ambiente. A veces no todos somos conscientes de eso, ¿sí? No siempre la persona, el organismo, es consciente de esto, ¿no? De esto que pasa. Pero sin importar de que se sea consciente o no, estos procesos de aprendizaje, estas variaciones en el ambiente, modifican el comportamiento de las personas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, precisamente este tipo de procesos de aprendizaje, tienen que ser procesos psicológicos básicos que hacen que el cambio en el comportamiento se dé o que cambie el comportamiento en un organismo. ¿Sí? Obviamente hay dos tipos o cuando menos de lo que nos interesa aquí o de lo que hablaremos aquí, serán el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El uso de esos dos procesos de aprendizaje o de esos dos procedimientos de aprendizaje en el contexto terapéutico, en la consulta clínica, pues vaya. Mm, ¿Ok? sí, muy bien, qué interesante. Mm, este, ¿Y cuál es la utilidad de conocerlos? Ok.
Bien, ¿cuál sería la utilidad de conocer este tipo de procesos de aprendizaje? Vamos a partir de lo que les estaba comentando hace ratito, ¿no? Las personas o el comportamiento de las personas cambia, ¿sí? Todo el tiempo estamos en constante cambio. No somos las mismas personas que éramos hace un año, no somos las mismas personas que vamos a ser un año adelante, ¿sí? Y normalmente ese tipo de cambios en el comportamiento se dan de manera espontánea muchas de las veces. Hace ratito, ¿no? Por ejemplo, las personas o el comportamiento de las personas cambian. Ahora me escucho. Sí, hubo una interferencia. Ajá, sí. Perdón. Entonces, Interferencia. me quedé así como, digo, ya algo me salí o me salí de aquí, no sé, hice algo. Pero bueno, entonces le comentaba, permítame tantito, voy a poner otro libro aquí para que se haga un poquito más hacia adelante, no estén viendo tan hasta arriba. Es que como que voy regulando aquí, ¿ya? Viste que uno tiene que acomodar para que la imagen salga. Sí. Entonces les decía, las personas cambian, ¿no? Cambian todo el tiempo, producto de la interacción con el medio, van cambiando conforme van cambiando las circunstancias, una persona se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Entonces, este cambio a veces se da de forma espontánea en los organismos, ¿no? Puedo poner ejemplos sencillos para otras personas que si en algún momento dado lo ven, que no son psicólogos, bueno, vamos a tratar de simplificar lo que voy diciendo, ¿no? Una persona que en algún momento dado, vamos a poner, era alcohólica, ¿sí? De repente, por circunstancias o cosas que le pasaron y lo verbalizan mucho, ¿no? O sea, muchas personas que nosotros conocemos que no están en terapia, nos han verbalizado y que no han asistido nunca a un psicólogo, nos han verbalizado cosas como yo tomaba un montón, fumaba demasiado, pero desde que me pasó esto una vez perdí la conciencia, no supe de mí y yo me juré y me dije que jamás me iba a volver a tomar un trago. Han pasado 10 años y eso he hecho. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que la consecuencia que tuvo para él en ese contexto, específicamente para él, fue sumamente aversiva, ¿no? Porque los procesos de aprendizaje precisamente nos explican eso. Siempre que a nuestro comportamiento se ha seguido de un comportamiento, de una consecuencia aversiva, o si no hay consecuencias reforzantes, el comportamiento tiende a disminuir, a veces gradual y a veces súbitamente, ¿no? Entonces, cuando pasan estas, como les decía, variaciones en el ambiente, en el comportamiento de una persona de forma espontánea, ¿sí? Resulta que se opera un cambio en el organismo, en esta persona. Pero la utilidad de conocer estos procesos de aprendizaje del psicólogo, considero yo, que no va a esperar a que estos cambios se den de manera espontánea en el sujeto. O sea, es decir, no tendría yo que esperar hasta que al sujeto le pase algo en el cual se ponga en riesgo quizás su vida, su integridad física, la de su familia o cosas por el estilo. No tendría el psicólogo que esperar hasta que eso suceda. Entonces aceleraría un poco el proceso tanto dentro de la clínica como en los contextos, aclarando también una situación. Algo que por eso me está interesando, así como decía usted, me apasiona muchísimo este tema. ¿Por qué? Porque de pronto, de un tiempo para acá, en las investigaciones, en los textos de divulgación psicológica, pareciera ser que se había perdido un poquito el interés sobre la relación terapéutica. No estamos hablando de que eso no haya mermado la eficacia de los tratamientos o de las intervenciones, para nada, ¿no? Para nada que se habían mermado, al contrario, como sabemos todos, de las terapias cognitivo-conductuales, las terapias de Beck, las de Albert Ellis, son de las que más evidencias tienen, ¿no? En las intervenciones psicológicas, y había protocolos estandarizados de intervención, ¿sí? Pero de repente pareciera que se había perdido esto y se decía que el contexto de la terapia, el contexto psicoterapéutico, es decir, aquí yo estoy en mi consultorio,
por eso digo aquí, en esta parte clínica se decía que era un contexto artificial, un contexto creado por el psicólogo para facilitar nada más el explicarle las técnicas y que el paciente, cliente, llevara a cabo en un ambiente natural, controlado, este tipo de técnicas que van a facilitar el poner en marcha los procesos de aprendizaje que se dan de forma natural, y eso era totalmente equivocado. Está, por ejemplo, la terapia la psicoterapia analítico-funcional, están las investigaciones precisamente del grupo en el que yo no tiene mucho, me acabo de integrar en esto de la investigación, en el grupo Acobeo, y precisamente ellos, estamos hablando de 1990, ya empezaban con este tipo de estudios sobre la interacción verbal, sobre las cosas que pasan dentro de la clínica. Entonces se llega a la conclusión de que el contexto terapéutico aquí, el consultorio, sí es un contexto natural, ¿sí? Para las personas. O sea, sí es un contexto natural tanto para mí como para las personas que llegan a la consulta. ¿Entienden? No es un contexto artificial, o sea, no es un contexto creado para eso. Es un contexto natural que interactúan dos personas como en todos lados. ¿Sí se entiende? Entonces, desde esa perspectiva lo veríamos. Sí, tú estabas hablando, es como, digo, retomar cuando hablabas de, digo, en realidad los reforzadores, la quita de reforzadores, todo lo que es el modelo operacional, ¿no? De aprendizaje. Aplicado, como que uno lo aplica, digo, uno a veces lo está aplicando, pero no es tan consciente, ni lo tiene, es como algo que en la misma consulta va saliendo, pero si pudiéramos hacer un plan, ¿no? Creo que sería como mucho más eficiente. Definitivamente. Claro, Julio, mira, tenemos una pregunta, si te parece, porque viene al caso con lo que tú estás explicando, ¿no? De Peli Seriani. No sé Feliceriano. dónde es, pero ¿podrías dar un ejemplo en el proceso terapéutico, desde tu experiencia? ¿Qué proceso en primer momento consideras relevante para tener en cuenta? Ok, bien, bien. Voy a ver si podemos ir con lo que se acaba de decir, lo, Y lo que, después, lo, lo que podemos ir metiendo es esta pregunta, ¿no? Sí, sí, sí la alcanzo a ver aquí, sí, sí la veo. Es bueno, no le entendía mucho al nombre, dice Piliceriani, creo que es su sí, nombre, y creo que sí puedo dar un ejemplo. Pero necesito, bueno, vamos a ir sentando las bases vamos, y vamos a ir dando vamos, ejemplos. Claro vamos que sí. por partes. Sí, para que se vayan entendiendo. Primero que nada, ¿por qué estaba diciendo todo esto? Lo que usted comentaba hace rato era una cuestión importante, ¿sí? Desde nuestra perspectiva, vamos a poner desde una perspectiva analítico-conductual, analítico-funcional, o terapeuta de la conducta, modificación de la conducta, ¿sí? Vamos a poner que se alegaría, o vamos a decir que nosotros decimos de alguna manera que cualquier estrategia de intervención, modelo terapéutico, terapia que se lleve a cabo, o sea, vamos, no se está en contra de ningún tipo de terapia. Excelente. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, me agrada a mí en lo personal, de muchas de las estrategias que luego empleo, por ejemplo, son de la terapia de aceptación y compromiso, me gusta mucho. La formación, yo tuve la fortuna de ser formado con buenos terapeutas TREC, la doctora María Celeste, el doctor Julio Off, ¿sí? Que fueron los que me estuvieron de alguna manera apoyando. Tengo comunicación todavía con la doctora María Celeste, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Se podría decir que cualquier tipo de técnica se podría emplear derivado de cualquier modelo psicoterapéutico, ¿sí? Siempre y cuando, vamos, puedes hacer cualquier tipo de terapia, siempre y cuando lo puedas ver a través de procesos de aprendizaje psicológicos básicos, ¿sí? Obviamente tú te puedes poner en cualquier base, ¿sí? Me refiero a cualquier tipo de terapia, siempre y cuando obviamente también ese tipo de terapia tenga una evidencia empírica, ¿no?
que tenga una fuerte evidencia, que sea un tratamiento de elección o que sea una terapia de elección para ese tipo de problemáticas. Estamos hablando muchísimo STREC, terapia cognitivo-conductual, o la terapia cognitiva de Beck para la depresión, DBT, estamos hablando de activación conductual para la depresión, estamos hablando de PAP, de cualquier tipo de terapia, siempre y cuando tenga una evidencia, ¿no? Sin problema. O sea, yo no estoy hablando de ningún tipo de terapia, ni vamos a hablar de eso, sino a lo que yo voy es esto, que si nosotros le quitamos la vestimenta a las estrategias, a las técnicas empleadas dentro de la terapia, nosotros vamos a ver que si nos quedamos con el puro esqueleto, estamos hablando de procesos psicológicos básicos, ¿sí? No vamos lejos. Cuando yo aplico una forma de exposición, o cuando yo aplico, por ejemplo, terapia de aceptación, aplico mindfulness, aplico cualquier otro tipo de estrategia que me ayude a poner en contacto al cliente con la emoción, yo estoy explicando que ese procedimiento que estoy haciendo tiene como base o lo subyace un procedimiento psicológico básico que se conoce como exposición, que eso es lo que subyace las técnicas de exposición. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, vamos a hablar de cualquier tipo de ese tipo de estrategias muy buenas, pero casi siempre tienen como base esos procesos psicológicos básicos. Entonces, si yo sé cómo se aplica un tipo de proceso terapéutico, que vamos a hablar de este ejemplo que pide aquí Phyllis Eriani, ¿sí? Un ejemplo, podría dar un ejemplo de un proceso terapéutico, sería, vamos a poner extinción, ¿sí? ¿Qué es lo que yo dice? Por ejemplo, Hans Eysen, el que ya había estudiado de los procesos de extinción, ¿sí? Ya había estudiado que estos procesos de extinción, cuando el estímulo se presenta y la emoción se da, ¿sí? Cierto tiempo tiene que pasar, bueno, pasa por un efecto techo, todo esto, en una gráfica se ve así, ¿no? Cómo sube la emoción, cómo tiene una duración y luego cómo tiende a bajar otra vez. Todas las emociones siguen este tipo de curso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo, cuando sube la emoción, yo encuentro un comportamiento que me ayude a bajarlo un poco más rápido, que no siga su curso natural, ¿sí? Se llama proceso de incubación de la ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago una exposición y yo no tengo claro que si yo no permanezco el tiempo que tiene que durar la exposición, se da un proceso de incubación de la ansiedad. Esto es, yo vendría a afectar el problema de mi paciente si yo no tengo consciente lo que yo quiera hacer, mindfulness, lo que yo quiera hacer, aceptación, lo que yo quiera hacer, cualquier tipo de silla vacía, si ustedes quieren poner de algún, por decirlo de alguna manera, le pongo la silla y ahí va a poner su problema y va a hablar con su problema, con una forma de exposición, porque estamos hablando de cuando yo verbalizo cosas, empiezo a sentir cierto tipo de emociones y me doy cuenta que al estar en contacto con esas emociones, resulta que este tipo de situaciones se van mitigando, bajando. Otra vez estamos hablando, por ejemplo, cuando se habla de los procesos para estrés postraumático, los que se utilizan de hablar del problema, repitiendo el problema, considerar pensamiento cognitivo, que le llaman, estamos hablando que cuando yo estoy hable y repite el problema, cuando anteriormente yo no quiero hablar de ese tema, si yo me doy cuenta que en mi casa quien habla de enfermedad o de yo me retiro de la situación, yo me retiro del lugar en el que están pasando las cosas, esto resulta en procesos de incubación del problema. Ahora, cuando yo en la consulta, yo permito que mi paciente, que mi cliente verbalice cosas de dolor y que me permita estar en contacto con las emociones, empieza como a llorar, empieza a sentir cosas así y esto, y está en contacto y yo le permito que sienta a través de las verbalizaciones de que yo voy hablando con él, de esa interacción terapéutica que se establece entre mi paciente y yo, si yo le voy permitiendo que se den estas cosas, él va entrando en un proceso de que estamos hablando, un proceso de extinción. ¿Se entiende? Esto sería, desde mi experiencia de entrada, cuando es así, son problemas de ansiedad, lo que hacemos es eso, 100% exposición. ¿Me explico? Obviamente,
No nada más el terapeuta, vamos a decir que tiene esa facilidad de que el cliente se exponga, no. También el terapeuta a través del lenguaje puede cambiar las funciones de las verbalizaciones del cliente. ¿Se entiende? No sé si eso, con ese ejemplo, yo podría contestar la pregunta de Pili Seriani. Creo que sí, ¿no, Julio? Que es clarísimo y esto a mí me hace reflexionar en qué importante es que los terapeutas nos formemos en los principios básicos o lo que se llama los procesos de aprendizaje. Nosotros en Uruguay siempre decimos que si no nos formamos, si no vamos a ver cuáles son los principios que regulan la conducta y el aprendizaje, lo único que somos es aplicadores de técnicas y eso realmente no es efectivo. Pueden algunos ser efectivos, pero lo que tú decías, ¿no? Como a veces un proceso de exposición, lo que estoy haciendo es lograr el objetivo opuesto, ¿verdad? Y no sé por qué no me funcionó, porque no sé el principio de incubación, y entonces uno dice, esto no me sirve, cuando en realidad es que no lo supe aplicar. Sí, definitivamente. Mm. Algo que usted dice, no vamos lejos. Cuando no se conoce, por ejemplo, en este tipo de... Vamos a hablar de un problema un poquito más general, una intervención en niños, ¿no? Un tiempo fuera, ¿sí? Cuando la mamá no sabe hacer este tipo de aplicaciones, por ejemplo, o cuando la psicóloga no se los explica bien, o en este proceso vamos a hablar de otro también, por ejemplo, cuando sometemos algún tipo de comportamiento a un proceso de extinción, ¿sí? Hay un cambio en el comportamiento derivado de este cambio estimular que va a hacer la mamá, que se llama estallido de la extinción, ¿no? O sea, este comportamiento del niño se va a exacerbar en un momento dado, pero tiende a bajar. Si yo no le explico eso a mi paciente, que esto va a pasar, lo mismo pasaría con una persona que tiene ansiedad. ¿Sabes qué? A medida que tú te empieces a exponer, ¿qué crees? Que te puedes sentir un poco más feo. Puede ser que se exacerbe el problema para ti, aparentemente. Son procesos naturales. A medida que tú te esperes, te vas a dar cuenta, la próxima vez que te vuelvas a exponer ya no se va a sentir igual y eso te lo garantizo. Si yo le explico esto a mi paciente y si yo le explico a esta una mamá que va a meter un comportamiento de berrinche de su hijo a un proceso de extinción y le digo, ¿sabe qué? La primera semana es posible que el comportamiento se dispare más de lo normal. La mamá está preparada para ello. La mamá está consciente de que su hijo va a estar peor esta semana de lo que ha estado hace mucho tiempo. Y va a facilitar que la niña haga este tipo de cosas, ¿no? O que la mamá permita que haga esto y una vez que ceden esos comportamientos, entonces atendemos y se ve cómo cambia, pero a medida que la mamá sea consciente de lo que está pasando. No sé si me explico. Excelente, excelente. Además, muy clara tu explicación, ¿no? La verdad que muy clara y práctica, ¿no? Gracias, gracias. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta más? A las que guste, Sí, Para no, sí. seguir avanzando, ¿no? Porque digo, o sea, nos estuviste relatando, bueno, digo, la importancia, ¿no? De la utilidad de estos, este proceso, los procesos básicos, ¿no? Y ¿qué propuesta se tiene para una primera sesión? Ok. No sé si me voy muy adelante o querés... No. Vamos excelente, vamos excelente. Vamos excelente. Lo que pasa es que estaba aquí observando que hay unas preguntas, ¿no? Ajustadas Sí, 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 hay sí. una Ajá. pregunta de Sí, Karen. pero sin problema. Adorada Primero, Karen. sí. Primero, entramos en esta. A ver, Sí. ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué hacer en la primera sesión? Sí, ¿cómo es que lo implementás en una primera sesión? Ok, bien. Hay una pequeña propuesta, ¿no? que trataré de dividirla, vamos a decir, ponerla en 4 puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? Y obviamente, dependiendo al modelo y algunas ocasiones,
Yo entiendo a muchas veces que esto puede variar de contexto a contexto, de situación a situación, porque yo estoy en el campo clínico de forma privada, ¿se entiende? O sea, yo decido cómo yo puedo llevar mis tratamientos. En algunos casos no es así, en algunos casos les exigen como, por ejemplo acá, ¿no? Les exigen así como que cierto objetivos, les exigen ciertos objetivos, tú tienes que tener esto, tienes que hacer esto en tantas sesiones, ¿sí? Pero por ejemplo yo en la primera sesión que yo digo que eso es lo que facilita mucho mi trabajo, ¿sí? En la primera sesión lo que hacemos nosotros es escuchar y poner muchísima atención, ¿sí? A lo que pasa en la sesión, ¿sí? Hay que saber favorecer, ¿sí? Que las cosas se den dentro de la sesión. Primero, esto es algo de lo que yo hago mucho, ¿no? Observar. Casi siempre estoy atento, escuchando, tomando notas, a veces sí escritas, a veces sí grabadas, porque a veces se graban algunas sesiones para fines, obviamente, de investigación, con consentimiento de los pacientes y firmado de contrato y todo esto. Algunas veces sí pasa eso, algunas veces se toma nota simbólicamente, o sea, me voy grabando todo lo que yo quiero comer, me voy diciendo todo lo que va pasando así dentro de la intervención, voy viendo qué tipo de persona es la que yo tengo aquí enfrente, quiero conocerla. Vamos, aparte, no siempre se hace, vamos a ponerle así, como que no siempre se está preguntando, o sea, no siempre es estar pregunte y pregunte. A veces callar permite que el paciente esté comentando sus problemas, su situación, informándonos. Yo quiero conocer a mi paciente primero, ¿sí? Después, yo trato de, a medida de lo posible, facilitar que se eliciten algunas emociones dolorosas. ¿Por qué? Porque me interesa observarlas. Me interesa observarlas, como le decía, porque es un ambiente natural, porque es un ambiente en el cual el paciente tiene, como en todos los análisis funcionales o evaluaciones conductuales, se ve una respuesta que es la que yo quiero explicar, que es la que yo quiero ayudar a que el paciente entienda cómo se da. Sí, obviamente esto se entiende a través de lo que el paciente nos dice, porque él es el que sabe de su problema, ante qué circunstancias se dan y qué consecuencias tiene. Obviamente dentro de la sesión pasa exactamente lo mismo. Yo voy a saber qué conductas mías discriminan comportamientos muy específicos en él y qué cuestiones siguen o qué hago yo para, vamos a poner en este caso, reforzar las verbalizaciones de mi paciente para saber si yo esto lo voy a tener que seguir haciendo a medida que él esté hablando de los problemas que se van suscitando dentro de la sesión, ¿sí? Porque vamos a poner que yo tengo que hacer cosas dentro de la sesión, yo tengo que hacer cosas aquí dentro de la sesión, ¿sí? Para operar cambios en la conducta de mi consultante, pero también estos cambios se tienen que generalizar a través de técnicas empleadas, de guías de actuación muy específicas a contextos en los cuales él se va a desempeñar de forma natural, como en cualquier otro, ¿sí? Entonces, así de entrada, yo tengo que ir observando este tipo de cosas, tengo que facilitar que se eliciten cierto tipo de emociones. Obviamente, después de esto, yo trato de generar algunas operaciones motivacionales, ¿sí? Esto es, bueno, para los que no están muy familiarizados como nosotros en el análisis de la conducta, ¿sí? Las operaciones motivacionales alteran tanto la ocurrencia de la conducta como el valor de la consecuencia, ya sea aversivo o apetitivo, ¿sí? Entonces, esto genera que la ocurrencia de un comportamiento se altere, o sea, en exceso o en déficit, y que lo que le sigue, lo que sea más, tenga un valor más reforzante, por así decirlo. Lo ponemos en un ejemplo sencillo para que se vaya entendiendo. Cuando una persona es, como yo, por ejemplo, adicta a los chocolates y han pasado por la pandemia como 5 meses en los que yo no he comido un chocolate, es más probable que cuando yo vea uno, mi comportamiento se altere, me dirija hacia ello y cuando me lo coma, me va a saber muy riquísimo por un estado de privación en el que yo he pasado. ¿Se entiende? Esto facilita, pues,
la alteración de mi comportamiento y que el valor del reforzador o de la consecuencia aumente. ¿Se entiende? Entonces yo genero en mi paciente, por la privación, vamos a poner, de emociones apetitivas, agradables para él, siempre va a ser para una persona en específico, nunca va a ser, porque como son casos hipotéticos, como luego les digo a mis amigos, acuérdense que en teoría todo es perfecto. Lo que yo les diga, tal la cual, así es. En la vida real no va a ser así porque vas a tener que adaptar tus intervenciones a tu paciente, ¿sí? Entonces, siempre va a ser así, siempre va a ser desde esa perspectiva, ¿no? En los ejemplos hipotéticos funciona mucho. Ahora, ya que yo, por ejemplo, ¿cómo yo trato de generar estas operaciones de establecimiento dentro de este paciente? Sencillo, vamos a asociar problemas con soluciones, ¿entiende? Que el paciente se dé cuenta, no sé, yo luego he hecho relajo con algunos consultantes, luego me dice, oye, es que esto es ansiedad, mira, me preocupa, y le digo, mira, calma, dame chance de que empecemos a actuar. Mira, a mí la ansiedad me ve y corre, nada más así te lo digo, ¿no? Se ríen, lo hago de una forma chistosa, quiero ver que algunos no se ríen y ya no les vuelvo a echar broma, a algunos sí les agrada, ¿no? Pero voy probando casi todo el tiempo, ¿no? Casi todo el tiempo qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, favorecer esto, ¿no? Estas operaciones motivacionales se hace así, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando a ellos les duele muchísimo, cuando a ellos les duele muchísimo hablar de algo, ¿sí? Yo les puedo explicar, por ejemplo, yo sé que esto que estás hablando es difícil, pero mira, fíjate algo, escúchame algo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar a medida que tú empieces a hablar de estas cosas que han sido dolorosas para ti? Cada vez te vas a empezar a sentir mucho mejor. Esas emociones que tú tienes van a ir cediendo a medida que tú empieces a expresarlas, ¿sí? Y a medida de que esto cada vez va a representar menos problemas para ti, y ojo, no te imaginas lo útil que es para mí que tú hables de esas cosas y observar qué reacción tienen en ti. Aquí yo estoy explicándole que hablar de eso la va a hacer sentir bien, porque ella no ha querido, o él no ha querido hablar de eso en muchísimo tiempo. ¿Se entiende? Cuando entonces yo le empiezo a explicar que hablar de eso la va a hacer sentir mejor o lo va a hacer sentir mejor y que además me está dando las herramientas para que yo genere una intervención específica para él que le va todavía a generar a él más beneficios, entonces asociarlo de esta manera. O sea, ok, entonces si yo hablo, si yo te digo esto, si yo hago aquello, sí, es doloroso, pero también me vas a traer información que no hay en tu casa. ¿Se entiende? Ahí vamos con el tercer punto, y uno más que sería, por ejemplo, también, también favorecemos que el paciente dentro de la sesión haga verbalizaciones de cómo se va sintiendo cuando yo hago este tipo de asociaciones o cuando yo le explico que él se va a sentir mucho mejor a medida que hable y que esa información nos va a ser útil y que esto va a servir para que él lo antes posible, porque eso también es algo que caracteriza, por ejemplo, a las terapias cognitivo-conductuales, procesales, por así decirlo, que su tiempo de duración es muy puntual, o sea, no estamos hablando de un año de intervención, no estamos hablando muchas veces ni de 6 meses, ¿sabes? Estamos hablando de 8 sesiones, 12 sesiones, cuando un paciente tiene que estar bien. Entre más pronto lo haga yo, mejor para él, porque no va a estar invirtiendo dinero, y mejor para mí porque me recomiendan. ¿Se entiende? Entonces, esto cuando yo le empiezo a explicar cómo se está sintiendo cuando se da cuenta que su problema tiene una solución y que está al alcance de sus manos y que va a ser relativamente sencillo, aunque no lo parezca, a medida que él me dé la información, él va a empezar a verbalizar ese tipo de cosas. Se está sintiendo, no, pues mira, me siento muy bien, la verdad yo pensé que era el único que estaba así, pensé que esto no tenía solución, yo pensé que estaba loco, yo pensé que tenía un problema en mi cerebro, yo pensaba muchas cosas, de hecho yo ya quería ir al psiquiatra, no al psicólogo, yo nunca pensé que esto se me fuera a curar así de la forma en la que tú me lo estás explicando. Entonces yo facilito esas verbalizaciones de emociones agradables, apetitivas para él, que se asocian a soluciones, y voy tratando de que si ya encontré cuál sería un reforzador para él, pues los voy otorgando, ¿sí? ¿Para qué? Para que aumente la probabilidad de que él quiera platicar conmigo y de que él quiera ofrecer, de que él me quiera explicar algunas cosas. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí.
Perfecto, perfecto. Perfecto, o sea que, Julio, lo que haces cuando decías, digo, en la primera sesión es como observar mucho y a ver si te entendí bien, como desde ir al análisis funcional de la conducta, como poder ver cuáles son todas las variables que intervienen en esa conducta. Sí, sí, Mm, totalmente. Casi todo el tiempo hay que estar analizando, bueno, observando de una perspectiva analítico-funcional lo que está pasando dentro de la sesión, ¿sí? Porque, por lo mismo, porque tenemos que aprovechar al máximo esa hora en la que está. A veces, en algunas ocasiones, favoreciendo esto que estamos hablando, de estos 4 puntos, si los podemos resumir, bueno, escuchar y poner atención, elicitar a medida de lo posible emociones, generar operaciones de establecimiento y favorecer verbalizaciones apetitivas para él sobre las consecuencias favorables que va a tener, ¿sale? Ahora, a veces se da que el paciente dentro de la sesión, yo trato vamos a poner un ejemplo. Cuando llega un paciente que tiene problemas de ansiedad, perdón, y vemos que muchos de sus comportamientos son de estar así, bueno, no tiene mucha una persona que precisamente se arrancaba las uñas, cuando se ponía se rascaba la piel, ¿sí? Por problemas en la piel derivados de la ansiedad. ¿Cómo lo sé? Porque el doctor se lo dijo, ¿no? Le dijo, esto es derivado del estrés, ¿sí? No sé si se llaman psoriasis o eczema, este, que se le dan por cuando se pone ansioso, se empieza a rascar y eso hace que cada vez sea más molesto y más doloroso para él, pero le llaman. Ahora, este, esta persona le explicaba yo, mira, ¿te das cuenta tú que cuando empiezas a hablar de este tipo de cosas, empiezas a hacer movimientos y se me queda viendo? Dice, ¿cómo sabes? Igual porque desde que ya te has estado moviendo, mueves los pies, mueves esto, mueves aquello, haces esto, haces el otro. Y dice, sí, normalmente ya lo he notado que yo también lo hago. Y algunos te dicen, no lo había notado. Yo solo me acuerdo de que me como las uñas, yo me acuerdo que es, ok, fíjate bien, vamos a tratar de respirar, vas a estar tranquilo, deja de moverte. ¿Por qué? Porque moverte hace que tú te sientas todavía más ansioso. Y entonces, como aquí dentro de la sesión facilité que un comportamiento, cuando menos, o un objetivo de intervención, que son las emociones que ellos dicen como desesperación, inquietud, ansiedad, se calmen un poco y vemos que, o por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Yo le digo, veo al paciente que habla muy bajito, y le digo, oye, ¿normalmente hablas así? No, yo así no. ¿Te parece si empiezas a verbalizar un poco más, alzas un poquito la voz, te quiero escuchar bien, siéntate bien, deja de hablar como si estuvieras preocupado y vamos a ver qué efecto tiene en ti? Ok, bueno, lo voy a intentar. Y empieza, ¿no? Y ya cuando lo ves haciendo más ademanes, pues en el caso de una persona que pasa por un estado depresivo, por así decirlo, y te empieza a decir, sí, creo que sí me siento mejor. Pero, ¿verdad? Yo ya lo había notado, ¿verdad? Cuando yo hablo así, que hasta yo mismo me estoy quejando, como que me afecto yo más. O sea, yo debería estar hablando bien, tratar de no estar. Bueno, en este caso, para ti sí, no quiere decir que para todos sea igual. ¿Entiende? Bueno, cuando menos nos funcionó contigo. A veces hay que ir probando algunas cosas, ¿no? Se entiende ver qué consecuencia tienen mis verbalizaciones, qué cosas pasan cuando yo hago eso. Entonces hay que verlo siempre desde una perspectiva analítico-funcional. Y si le funciona bien, si no, bueno, a veces hay que tratar de solucionarlo. Afortunadamente un psicólogo puede resolver algo a la siguiente, no todo está perdido, no somos como los médicos, que hacen algo mal y que ya perdió una extremidad. Afortunadamente todo lo podemos resolver a la siguiente sesión, ¿no? Pero bueno, Sí, ¿no? Eso es lo bueno, que siempre tenemos tiempo de reverlo, evaluarlo y hacer una nueva intervención, ¿no? sí, 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 Claro. claro. Y Julio, y esto digo, después que haces todo este análisis, ¿no? Funcional, y esta intervención motivacional, y digo, después, ¿cómo seguís la intervención? Ok, primero, bueno, esto facilita, no sé si permítame tantito ver aquí las preguntas que están haciendo. A ver, bueno, mire, para empezar ya.
Ya, Si ya se querés unió. para empezar a responder, porque viste que el tiempo en live Sí, es sí, sí, sí. como Rápido se va. resumen el tiempo. Tenemos Ok. una pregunta de Karen que Ajá, sí la dice, vi. ¿podría la telepsicología, o sea, la psicoterapia online, afectar el proceso de aprendizaje? Esa es Eso, una. eso es lo que voy. Después tenemos una pregunta de Peli Seriani. Gracias, el proceso de aprendizaje ajustado a las estrategias utilizadas a partir del objetivo. Es un comentario que nos hace. Ok. ¿Mm? Ok. Aquí hay una personita importante Caña, para Ah, Michelle Flynn se unió. Ah, hola Michelle. Aquí está, mire. Y sí, sí veo ya la pregunta de de- Karen. sí. A ver, bueno, vamos a tratar de ver esa, sí, y ahorita, porque me apuro, sí, sí, a través de las verbalizaciones, sí, se modifican muchas situaciones y en lo que se refiere a la telepsicología o la teleterapia o esta terapia virtual online, ¿sí? Obviamente la verbalización o la interacción tiene que ser de la misma manera, ¿no? O sea, afectan de la misma manera, los principios de aprendizaje afectan los comportamientos de cualquier tipo, privados, sensaciones, emociones, cogniciones, etcétera, etcétera, y también las públicas, a las que nos referimos como manifestaciones del organismo, que eso es lo que en realidad se cree que es el comportamiento, pero el comportamiento es todo eso. ¿Sí? Ahora, se afectan de la misma manera. Lo único que sí yo he notado en mi práctica, y eso es muy personal, respetado de todos, sí he notado que hay ciertas limitaciones dentro de la terapia online, que es que precisamente yo no veo cómo usted está sentada, cómo se mueve, qué hace, cuando yo pregunto qué. Eso a mí, puedo ver muchos sus gestos, puedo ver esto, puedo ver sus reacciones, puedo ver sus, de alguna manera que él me verbalice cómo se está sintiendo ahora, lo podemos hacer, pero al menos yo en ese punto es lo que no estoy tan agradado con esta nueva forma de terapia ahora por la pandemia del COVID, porque algunas cosas que pasan aquí, definitivamente, y bueno, eso es lo que yo vería como una limitante un poquito para saber qué reacciones tienen, necesito ver a veces mucho, como le decía, si se está moviendo los pies, yo le pregunto qué, si se queda quieta, si pone atención, todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy conociendo. También cuando yo pregunto cosas, por ejemplo, de familia, ¿no? Tienes hijos, tienes novia, y yo veo que este tipo de verbalizaciones o hablar sobre ciertas personas, o hablar sobre ciertas cosas que hace, yo veo cómo le cambia el rostro, cómo habla muy, muy interesante, como nosotros, cuando nos preguntan sobre algo que nos apasiona, vemos cómo hablamos sobre eso que nos interesa, lo mismo pasa en el cliente. Entonces yo me doy cuenta qué cosas son importantes para él y sobre esas, cuando yo quiero que fue una terapia muy intensa para él, emocional, cargada, si yo quisiera cerrar esa sesión con algo que le traiga un beneficio, algo que haga contrapeso a toda la emoción negativa que sintió en la sesión, podemos hablar un poco de eso para que pase. De hecho, en la terapia integral de pareja se hace mucho. En Mm. las primeras etapas de intervención, lo que se hace es que hablen de todos sus problemas y al final, para cerrar, lo que hacen es, oye, ¿y cómo se conocieron? ¿Qué fue lo que te gustó de él? ¿Qué pasó esto? ¿Cómo era la interacción al inicio? ¿Qué era lo que veías positivo en él? ¿Qué era lo que te agradaba? ¿Cómo se daba la relación entre ustedes? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, a veces, por eso me sirve mucho lo que les decía al principio en la primera sesión, escucharlo, conocer, saber a quién tengo enfrente para saber qué cosas son agradables para él y porque los voy a presentar a veces como estímulo, para elicitar algunas emociones en él y algunas aversivas. ¿Se entiende? Qué Perfecto. importante, ¿no? Qué importante generar esto que tú decías, elicitar emociones positivas dentro de las sesiones, ¿no? Y sí es cierto que con esto online vos ves la expresión del rostro, podés ver las manos a veces, pero el resto es imposible, ¿no? Y es tan rico el lenguaje del cuerpo, ¿no? Claro, sí, definitivamente lo que usted dice es excelente. Rico, rico en información, a todo, y a uno mismo se apasiona con esto, mira, pregunto y parece que esto hace cierta mella en este paciente, altera esto, hace estas cosas, no, hombre, es totalmente agradable, si uno disfruta de una sesión así.
más que esto. Te hago una preguntita más del público que nos dice Las que Janina, guste. ¿no? Que es la psicoeducación sería fundamental para que el paciente acceda a esas estrategias, sobre todo de exposición. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Algo que normalmente se hace dentro de la, o al menos yo trato de hacerlo, sí, es este una vez que yo ya tengo mis hipótesis de mantenimiento del problema del paciente, yo se las explico, se las doy de alguna manera escritas, se las presento, se las explico con un papel, explico, mira, te das cuenta que ante estos contextos es importante que tú hagas esto, que cuando estos contextos se presentan tú haces esto y cuando haces esto tienes estas consecuencias. Es muy importante que el paciente conozca su problema para que él mismo más adelante pueda intervenir. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos los psicólogos de cabecera y eso no es tan bueno. O sea, al próximo mes ya quiero otra vez consulta y al próximo, yo creo que ahí yo me sentiría ya mal, ¿no? Digo, cada quien, pero yo creo que sí, es que para mí me diría así como que no fuiste tan eficaz, porque mira, 2, 3 problemillas que tuvo y ya está aquí otra vez, o sea, no aprendió a resolver su problema. Lo mismo, oye, fue lo mismo, ahora presenta ansiedad, pero ya no por enfermedades, ahora presenta ansiedad por otra cosa. Es que el procedimiento tiene que ser igual. ¿Me explico? Entonces el paciente se tiene que familiarizar cómo él es que está interviniendo para que estos problemas se den en su vida, qué es lo que está haciendo. Y si no logro que el paciente sea, y para eso la psicoeducación es lo que tiene que hacer, bueno, al menos yo comparto los análisis funcionales, ¿sí? O estas descripciones secuenciales que a veces uno hace, porque pareciera que, bueno, partiendo de que a lo que nos referimos como clase de respuesta, a veces parece que vamos a hacer muchísimos análisis funcionales, pero esto no es cierto. A veces una clase de respuestas, o sea, una gran cantidad de comportamientos que tienen funciones equivalentes se engloban en lo mismo y ya termina solo un análisis funcional con una clase amplia de respuestas. Y no es mucho. Entonces yo eso se lo explico al paciente. Cuando tú sientes esto ante ciertos estímulos, tú haces esto, todos estos comportamientos que tú haces tienen la misma función. Entonces vamos a tratar de afectar la mayor cantidad de comportamientos que se pueda, que cumplan esa función. Entonces sí, definitivamente la psicoeducación es de suma importancia para que el paciente modifique su comportamiento. Julio, no tenemos una cantidad de elogios, de agradecimientos. Tenemos acá un aporte de Simone en cuanto a esto de la psicoeducación que tú hablabas, ¿no? Que el aporte que hace es, sí, eso es fundamental, conocer la dinámica de los procesos básicos y el entrelazamiento de esto con la historia del paciente, ¿no? Y qué importante, Julio, esto que tú mencionabas, ¿no? O sea, que el paciente logre conocer lo que le pasa, cómo se le activa, cómo se mantiene, cómo se desencadena, ¿no? Es como, no, digo, yo creo que esto, no sé, en tu experiencia cómo ha sido, pero ya eso es un camino recorrido muy importante, ¿no? Desde el momento que el paciente sabe lo que le pasa, entiende qué es lo que, ante qué situaciones se le presenta, se le activa su emoción, su conducta, su pensamiento también, ¿no? Definitivamente. De hecho, mucho se avanza, como dice usted, desde el momento en el que el paciente conoce su problema. Muchísimo se facilita, ¿no? De hecho, bueno, algo que es muy importante, que normalmente se trata de favorecer cuando uno, pues, apoya a alguien, ¿no? En alguna supervisión o cuando me han apoyado en supervisiones a mí, porque también lo sigo haciendo, también me supervisan, ¿no? Las intervenciones, yo creo que eso es muy importante, las supervisiones siempre, pero a lo que voy es que, a lo que voy es que estas cosas pasan y yo siempre trato de dejar claro que una buena intervención se deriva de un buen análisis, bueno, de una buena evaluación conductual, ¿no? Análisis funcional hace más referencia a un contexto muy controlado.
que están todas las variables bajo riguroso control como en el laboratorio. Lo que nosotros hacemos son más evaluaciones conductuales, sí, es casi imposible controlar todas las variables de un paciente, no se puede. Entonces es más acertado la evaluación funcional o la evaluación conductual que un análisis funcional en realidad. Bueno, derivado de una evaluación conductual que nosotros hacemos, ¿sí? Estamos hablando que derivado de ello se tiene que dar un tratamiento, pero el tratamiento tendría que ser hasta que el psicólogo tenga claro cómo se está dando el problema, al menos yo, que esa sería una de las cuestiones que sí se podría criticar un poco de un protocolo, ¿no? De intervención, porque bueno, primera sesión, vamos a esto, y al menos que el protocolo creo que funcionaría bien, se adapta al cliente y aparte que pase por un periodo de evaluación antes, ¿no? Y en su mayoría de las veces, cuando ya el paciente empieza a entender su problema, a la siguiente sesión y a las siguientes sesiones, 2, vamos a ponerle a lo mucho, cuando ya se le explicó la funcionalidad o la anatomía, la secuencia de su problema, estos cambios se dan muy sencillamente, así como lo decía y creo ya puso ahí que se llama Diana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la psicoeducación, tiene muchísimo que ver. Yo ya no, mire, les pongo un ejemplo, un paciente que precisamente no es de esta ciudad, lo estoy atendiendo, es fuera de esta ciudad, pero es aquí mismo en México, ¿sí? Precisamente me decía, es que yo me doy cuenta que cuando en la tele pasa algo de COVID, yo le apago, le cambio, me salgo y ya de ahí empiezo, ¿no? O cuando yo empiezo a sentir esta sensación de asfixia, yo me salgo a caminar, yo busco hacer cosas, ok. Entonces, cuando yo le expliqué la anatomía de su problema y empezamos con las intervenciones, él me decía, ¿qué crees? Sentí feo cuando estaba viendo lo del COVID, pero dije, no, porque ya sé que salirme, apagarle o cambiarle, esto es. Y se da cuenta cómo pasan los comerciales, cómo pasa todo lo que van hablando del COVID, las noticias sobre el COVID, pero también se da cuenta que no duran toda la noche, ahorita cada vez es menos, ¿no? Cada vez ya le dedican menos tiempo al COVID en las noticias, ¿no? Entonces, él ya no le cambia. Entonces, ¿por qué? Porque se dio cuenta que precisamente uno de las funciones de esos comportamientos era mantener el problema, aunque a corto plazo disminuía muchísimo la ansiedad. Pero a la larga era lo que lo tiene metido en un problema, ¿no? ¿Se entiende? Entonces eso era lo que pasa con él y se da cuenta de esto, a través de una buena psicoeducación. Bueno, viste que sí, es como que esto, y ya que hablas del COVID, ¿no? Digo, cómo esto de alguna manera ha llevado, a mí me ha pasado, ¿no? Digo, justamente con una paciente que cuando vino el COVID estábamos justamente trabajando el manejar las incertidumbres y la verdad que había evolucionado favorablemente, pero vino el COVID y nos sumergimos para todos en la incertidumbre, ¿no? Entonces, sí, fue difícil remontar toda esta situación y las noticias, ¿no? Que es como que para este tipo de, digo, a todos nos afectan, pero a estos tipos de pacientes más. Bueno, Julio, el tiempo es rehén para nosotros en esta live. Nos queda nada más que un minuto. Entonces, la verdad que lo que quería es agradecerte todo este aporte y no sé si quieres hacer algún comentario. La verdad que para nosotros fue muy, muy enriquecedor todo y los comentarios son excelentes, súper claro, muy bueno, muy excelente. La verdad que, bueno, un agradecimiento muy grande por haber podido compartir contigo esta live. Y antes de terminar, quiero, bueno, comentarles que los esperamos nuevamente el próximo lunes con una nueva live de Alapco. Muchas gracias a todos y un beso a todos nuestros seguidores que cada vez vamos sumando más y más terapeutas latinoamericanos que nos estamos que estamos en el área cognitivo-conductual y contextual. Así que bueno, gracias. Ok, ya nada más les digo que así como está ahí mi Instagram,
y aparezco con mi nombre, Julio Hernández, también en Facebook. Quien guste más información de eso, yo con gusto comparto lo que yo pueda y lo que sea. Simple y sencillamente ahí agréguenme, díganme, soy seguidor de Alapco, yo pertenezco también a Alapco y con gusto hacemos todo, ¿no? Y bueno, gracias a usted por hacer amena esta plática.